¿Qué tal, hermanos? Les saluda su hermano Sergio Paz. Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Hoy con el tema El sentido cristiano de la muerte. En el Evangelio San Lucas, en el capítulo 17, versículos del 26 al 37, por efectos de tiempo, no lo vamos a leer aquí, pero lo dejamos de tarea. Pues en este pasaje se nos habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra, la cual todos sabemos que será inesperada. En este discurso del Señor se hace hincapié en la repentina llegada de Jesús glorioso al final de los tiempos. Los discípulos, pues, dejados llevar por una curiosidad natural, le preguntan al Señor que dónde y cuándo van a tener lugar estos acontecimientos que acababan de escuchar. El Señor le respondió con un proverbio muy conocido de aquel entonces. Les dijo: donde quiera que está el cuerpo, ahí se reúnen las águilas. Quiere poner de manifiesto nuestro Señor Jesús que así, con la misma rapidez con que las aves de rapiña se dirigen allí a su presa, así será el encuentro del Hijo de Dios con el mundo al final de los tiempos y con cada uno de nosotros al final de nuestros días aquí en la tierra. Escribía San Pablo a los primeros cristianos de Tesalónica, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Decía: porque saben muy bien que como un ladrón en la noche, así vendrá el día del Señor. Palabra de Dios. Es una llamada, hermanos, una llamada una vez más que nos está haciendo el Señor hoy a través de este mensaje. Una llamada para que estemos vigilantes, para que no vivamos de espaldas, o sea, para que no vivamos indiferentes a ese momento supremo en el que al morir veremos al Señor cara a cara. San Agustín, comentando este pasaje, enseña que la razón por la que estas cosas permanecen ocultas para nosotros, es decir, que desconocemos el día en que moriremos, es precisamente para que nosotros nos mantengamos siempre preparados. En algunos ambientes definitivamente no es nada fácil hablar sobre el tema de la muerte. No, es bien difícil. Solo el hecho hoy en día de hablar de la muerte parece un tema desagradable para muchos. A muchos más bien les parece un tema de un mal gusto. Y entonces, ¿qué sucede? Pues todo mundo huye a hablar del tema de la muerte. Es la mera verdad. Sin embargo, es el acontecimiento al que la Iglesia nos invita a meditar frecuentemente, precisamente para que no nos encuentre desprevenidos ese momento definitivo. El modo pagano o el modo mundano de pensar y de vivir de mucha gente el día de hoy, incluso muchos que se dicen cristianos, les lleva a vivir hoy en día despreocupados, sin tenerle mucho interés a esta realidad de la muerte, y toman esta actitud de verdad porque desconocen por completo el sentido verdadero de la muerte. Se entiende bien que para un mundo que tiene, podemos decir, un mundo que tiene como fin casi exclusivo la obtención de bienes materiales, que tiene como fin obtener poder, que tiene como fin lograr el máximo placer posible, pues la muerte siga siendo el fracaso total. El último enemigo, dicen, que acaba de golpe con todo lo que da sentido a la vida. Así se la considera. Sí, en vez de considerarla como una amiga, o en vez de considerarla como una hermana, así como la llamaba San Francisco de Asís, a la muerte se le ve como una tragedia, como una catástrofe, como la gran catástrofe que un día ha de llegar y que va a echar por tierra todos los planes, que va a echar por tierra
todas las ilusiones que nosotros hemos tratado para nuestra vida. Por lo tanto, es preciso, mejor no hablemos del tema, mejor ignoremos el tema. Uy, no hay que hablar de ella, mejor no, cambiemos de tema, ¿no? En lugar de ver la muerte como lo que en realidad es decir, es la llave para entrar a la felicidad eterna. Sí, se le mira entonces como el fin del bienestar que tanto cuesta acumular pues aquí abajo, el fin de todo. Ignoran todas estas gentes por su falta de fe que vamos a seguir existiendo. Claro que vamos a seguir existiendo. La muerte no acaba con todo, no. Lo único, como decía San José María Escrivá de Balaguer, lo único que ocurrirá es que cambiará de casa, decía. Lo que ocurrirá, vamos a seguir viviendo, lo que ocurrirá es que pasaremos de una dimensión corpórea a una dimensión espiritual. En cambio, pues para el cristiano, la muerte es la llegada a la meta definitiva para la que se ha ido preparando cada día, ¿no? Así se considera un cristiano la muerte. Por eso, para el auténtico cristiano, para un verdadero cristiano, ese momento definitivamente no va a llegar como un ladrón en la noche, es decir, sorpresa, porque cuenta con ello, que va a ser, cuenta con ese momento definitivo con su Señor. Es que para eso nos hemos estado preparando durante toda la vida y sabe que este momento va a ocurrir tarde o temprano. Por eso es que un auténtico, un verdadero cristiano se ha ido preparando día a día, precisamente para que este momento no lo agarre así, de sorpresa. El cristiano sabe muy bien que la muerte es un paso, es dar un paso, es un traslado a la eternidad después de caminar por este mundo. Es un paso. Con todo, decía San José María Escrivá de Balaguer, él daba un consejo muy bello, muy lindo, decía, escuchamos bien, decía, si alguna vez te intranquiliza el pensamiento de nuestra hermana la muerte, decía él, anímate, fomenta la esperanza, fomenta la virtud de la esperanza y considera, miren qué bello, cómo será ese cielo que me espera, cuando toda la hermosura, cuando toda la grandeza, cuando toda la felicidad y el amor infinito de Dios se viertan sobre mí y me sacien eternamente. ¿Cómo será ese cielo? Qué lindo, ¿no? Ahí cuando definitivamente, como decía San José María, nos intranquilice, nos inquieta, nos angustia en la muerte, digamos esto. ¿Cómo será ese momento cuando yo esté enfrente a Dios y Él vierta toda su hermosura, su grandeza y su amor sobre mí cuando esté frente a frente de Él? ¿Por qué existe la muerte? Bueno, la respuesta nos la da la misma palabra de Dios. Romanos 5:12. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado al mundo, y con el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Palabra de Dios. Es decir, hermanos, la muerte existe en el mundo como consecuencia del pecado. Por eso es que existe. La rebelión del primer hombre, o sea, la rebelión de Adán, trajo consigo la pérdida de dones extraordinarios que Dios le había concedido al hombre al crearlo. En otras palabras, la desobediencia de Adán trajo consigo no solamente la pérdida de amistad con Dios, no, sino también la pérdida del don gratuito de la inmortalidad. Es decir, nosotros estábamos supuestos a no morir. Así estaba dentro del plan inicial de Dios. Y por esa razón, ahora, para poder llegar a la casa del Padre, es decir,
para poder llegar a nuestra morada definitiva. Tenemos que atravesar inevitablemente por esa puerta, la puerta de la muerte. Pero como nos dice en la segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10, Jesucristo destruyó la muerte e iluminó la vida. Es decir, Jesús le quitó la maldad esencial, el aguijón, el veneno, y gracias a él la muerte adquiere entonces un sentido nuevo. Se convierte en el paso a una vida nueva. Se convierte al paso a una vida verdadera. Se convierte en el paso a una vida eterna. Y su victoria se transmite a todos los que creen en él y participan de su vida. Nos dice en Juan 11:25, yo soy, dice el Señor, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Qué linda promesa. Hermanos, volvemos después de esta pausa. Hermanos, volvemos con el tema, el sentido cristiano de la muerte. Decían los antiguos, goza el presente a más no poder. Pero nosotros los cristianos debemos de aprovechar cada día como si fuera el último por vivir, sabiendo que ya no se va a repetir jamás. Pero eso sí, hemos de vivirlo pues de un modo, podemos llamarlo sobrenatural, conscientes que cada acción nuestra, cada cosa que hagamos en este mundo, tendrá una repercusión con miras a la vida eterna. Y sí, hemos de desear vivir largo tiempo, todo el mundo quiere vivir largo tiempo, pero con el único fin de prestarle mayores servicios a Dios a través del servicio que nosotros le prestamos a los demás. Eso, con ese deseo, ¿no? Hazme vivir más tiempo, Señor, pero con el deseo de servirte a ti a través del servicio que le prestemos a los demás. ¿Para qué? Para que nos presentemos con las manos más llenas cuando Él nos mande a llamar. Sí, cada día por la noche, a la hora del examen de conciencia, nos debería de dar una gran alegría pensar en esos pequeños actos de amor que tuvimos durante ese día para con el Señor a través de los favores o los servicios que nosotros le prestamos a los demás. Asimismo, al evaluarnos en el examen de conciencia por la noche, nos debe de dar alegría, por ejemplo, por la paciencia que tuvimos con aquel que nos incomoda, ¿no? Nos debe de dar alegría también porque supimos devolver un favor a aquel que a nosotros nos negó uno cuando se lo solicitamos, ¿no? Como vemos, pequeños actos que el Señor habrá convertido en tesoros acumulados para nosotros con miras a nuestra eternidad. Decía León X, con la muerte termina la posibilidad de merecer, es decir, de ganar méritos para la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, no dejemos escapar estos días, por cierto, días contados, que nos faltan para entonces poder hacer el bien a los demás. No esperemos, hemos de comenzar ya a hacer el bien a los demás. Recordemos que nosotros vamos a ser juzgados por un solo tema. El único tema a evaluarnos va a ser el tema de la caridad, el tema del amor. La incertidumbre del día de nuestro encuentro definitivo con Dios nos debe de impulsar a permanecer vigilantes, cuidando con esmero, por ejemplo, ese examen de conciencia particular que no nos debe de faltar diariamente.
el cual hemos de terminarlo haciendo pues un acto de contrición, de arrepentimiento, dolor, si ese día pues faltamos hacia la caridad a los demás. Asimismo, hemos de aprovechar la confesión frecuente para limpiarnos aún de los pecados veniales, para limpiarnos de la falta de amor a los demás. Y si se llegara el caso, hermanos, como les ocurre a algunos, ¿no? Se llegara el caso de que lleguemos a saber una fecha aproximada de nuestra muerte. Hay gente que tiene enfermedades terminales y el médico le dice, bueno, aproximadamente usted tiene 2, 3 meses de vida. Si nosotros llegáramos a saber pues la fecha aproximada de nuestra muerte, procederemos a lo que nos indica San Ignacio de Loyola, que decía, como en la vida toda, así también en la hora cercana de nuestra muerte, debe cada uno esforzarse y procurar que Dios nuestro Señor sea en ella glorificado y los prójimos edificados, que ellos miren el ejemplo de nuestra paciencia y fortaleza y que nos vean con una fe viva, con una alegre esperanza y con un gran amor por los bienes eternos. Qué interesante, ¿no? O sea, que en nuestros últimos momentos aquí en la tierra deben también ser para glorificar a Dios, para glorificar a Dios. La consideración frecuente sobre esta realidad de la muerte, es decir, el que nosotros pensemos un poco más frecuente sobre la muerte, mira, esto será de gran ayuda para darle a cada uno de los días de nuestra vida su verdadero sentido. Un sentido de trascendencia. No estamos aquí para vivir para siempre. Estamos en esta tierra de paso. Estamos en este mundo de visita, nada más. El pensar un poquito más frecuente en la muerte nos debe de ayudar, entre otras cosas, a cuidar con mucho esmero nuestra coherencia de vida, nuestra coherencia cristiana. Nos debe de llevar a cuidar los detalles de convivencia con los demás, nuestra forma de tratarlos. Asimismo, el pensar un poquito más frecuente en el momento de nuestra muerte, sobre nuestra muerte, nos debe de ayudar a estar más pendientes de nuestros deberes de caridad para con los demás, especialmente con los más necesitados, pues esta será nuestra principal credencial ante Dios, pues como les digo, seremos juzgados en el amor, único tema. Por desgracia somos tan terrenales, que nos aferramos increíblemente a esta vida. Bueno, después de todo, es lo único que conocemos, ¿no? Es lo único que hemos experimentado, por eso es que nos aferramos tanto a esta vida. Y trabajamos arduamente en esta vida para obtener pues lo mejor para nosotros, para nuestra familia. Todos los afanes y sacrificios del hombre están motivados para acomodarnos en esta tierra lo mejor que nosotros podamos, ¿no es cierto? Es una realidad. No podemos negar que la vida puede ofrecernos cosas preciosas, pero por ello, por estar tan aferrados a esta vida, no pensamos en la otra vida. No pensamos ni en el cielo y no pensamos ni en el infierno, en ninguno de los dos. Ni el cielo nos atrae, ni el infierno nos asusta. Imagínense, vivimos inmersos en el tiempo presente, como si fuéramos inmortales. Y hablar del cielo, del infierno, hasta puede parecer para algunos ridículo. Y sin embargo, será el uno o el otro nuestro destino ineludible, el uno o el otro. Pues ante lo perecedero, ante lo transitorio de los goces y de los sufrimientos de esta vida, el mismo apóstol nos recomienda en la carta de Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 4,
Y esto nos dice el Señor a ustedes y a mí el día de hoy. Busquen las cosas de arriba, donde se encuentra Cristo. Piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Palabra de Dios. Interesante las instrucciones que nos está dando el Señor hoy. Nos dice, busquen y piensen en las cosas de arriba. ¿Se dará esto en nosotros o buscamos y pensamos en las cosas solamente terrenales? Bueno, esta manera de pensar puede ser comparada con un viaje. Por encantador que sea el paisaje en el camino, eso no es lo importante, ¿no es cierto? Sino que llegar al lugar que nosotros ya tenemos pues ya ubicados como destino. Sería una, disculpen, no la palabra, pero sería una torpeza desear que el camino nunca se acabara y olvidar que al final de este nos esperan, por ejemplo, unas vacaciones deliciosas en la playa o en la montaña o etcétera, ¿no? Definitivamente. El peligro radica en aferrarse al tiempo presente, perdiendo de vista lo eterno. Ese sería un grave error, ese sería un tremendo peligro, olvidarse hacia dónde vamos. Muchos en el mundo viven desenfocados, acumulando bienes, buscando el placer siempre y en todo momento, acumulando triunfos, acumulando títulos en una carrera desenfrenada por la búsqueda del poder, del tener. Así es. Y como dice la palabra en Mateo 16, 26, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿De qué le sirve al hombre obtener títulos, triunfos, puestos importantes en la sociedad, etcétera, acumular dinero, etcétera, etcétera, si eso no lo llevó a ganarse la vida eterna? ¿De qué le sirvió todo eso, no? Hermanos, ¿cómo debemos entonces afrontar la muerte? ¿Cómo la debemos afrontar? Bueno, ciertamente hay que pedirle su gracia al Señor para afrontarla sin miedo. Sí, todos los días pidamos al Señor, dame tu gracia para saber afrontar la muerte, mi muerte, sin miedo. Decía San José María Escrivá de Balaguer, no tengas miedo a la muerte, acéptala desde ahora, generosamente, cuando Dios quiera, como Dios quiera, donde Dios quiera. No lo dudes, dice, vendrá en el tiempo, en el lugar y en el modo que más convenga. Bienvenida sea nuestra hermana la muerte. Hermanos, la vida se nos ha dado para buscar a Dios. La muerte se nos da para encontrarlo. Y la eternidad se nos da para poseerlo para siempre. Que el Señor me les bendiga abundantemente.